pero no está cansada. No miró. Volvemos nuevamente a Estudios de Marítima 100.9. Yo recordándoles a ustedes, no se olviden del Combazo de Cotas, una super promoción, está vigente hasta el 18 de abril. Puede elegir un plan Combazo, un plan de televisión y tener un mes gratis y el otro a mitad de precio. O sea que si usted se suscribe en abril, va a tener gratis hasta mayo, a mitad de precio el próximo mes hasta junio, cuando ya está el mundial en su auge, ¿no? David, usted que sabe de fútbol, así es. Llame al 800-12-2020, 800-12-2020 o al 103 para tener más información e incluso para suscribirse ya no más. Ahora sí, saludo con mucho cariño a mi querida historiadora Paula Peña. Ella es directora del Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Gracias, Paula, por estar. Qué pena que anoche no pude estar en el museo. Paula había compartido una invitación, hubo la presentación de un libro que se llama Warnes, Caudillo de Belgrano, escrito por un historiador argentino, Paul, ¿cómo se pronuncia el...? Dugal. ¿De dónde será este apellido, no? Me parece, debe ser inglés, ¿no? Pero él es argentino. Él es argentino. Eso es lo más importante. No pude ir, después voy a comentar por qué estuve con los rotarios del Rotary Club Santa Cruz de la Sierra. Paula, gracias por estar aquí. Has venido además con el libro. Oye, qué edición, Paula. Sí, en realidad el libro es escrito por Dugal, que él es argentino, está casado con Ana Warnes. Ana Warnes es una descendiente de Ignacio Warnes. Y bueno, por su vínculo familiar, este historiador decidió trabajar la figura de Warnes. En Argentina es poco conocida, ¿no? Todos conocen la calle Florida porque es una calle archifamosa y peatonal donde la gente va y compra, pero pocos saben que esa calle Florida en Buenos Aires se llama en honor a la batalla de Florida aquí en las cercanías de Santa Cruz de la Sierra, en el camino a Camiri, en ese pequeño pueblito. Y pocos también conocen la figura de Warnes. Entonces, este señor, cuando supo que nosotros hicimos en el 2016 un homenaje a los 200 años del Pari, donde Warnes fue muerto por las tropas realistas de Aguilera, él decidió venir a su propio costo, porque nosotros no tenemos dinero para invitar a nadie, y ya estuvo en esa presentación y nos informó que estaba trabajando la biografía de Warnes, pero que la había trabajado fundamentalmente en la Argentina, toda la vida de Warnes, no en Santa Cruz de la Sierra. Así que a partir de noviembre del 16 ya comenzó a acceder a nuestros archivos, estuvo investigando, estuvo revisando todo lo que había en Santa Cruz de la Sierra sobre Warnes. Y bueno, ahora ya se presenta el libro en Santa Cruz. Te comento, Maggie, este libro se presentó hace 2 días, el martes, ya hace más de 2 días en Buenos Aires y el viernes en Santa Cruz de la Sierra. El autor llegó ayer para la presentación y se fue a Chiquitos esta mañana para también conocer hasta dónde Warnes había llegado. Él incluso en uno de sus capítulos muestra pues la dimensión de lo que fue Warnes, ¿no? Llegando hasta el corazón de América del Sur. Entonces, perdón, sí. ¿Hasta dónde llegó en Chiquitos Warnes? Hasta donde fue la batalla de Santa Bárbara, que es entre San José y San Rafael, ¿no? Lo interesante de la figura de Warnes es que a mí mucha gente me dice, ¿por qué tienen a un argentino? No tenemos a un argentino, tenemos a un rioplatense. Como rioplatense éramos los cruceños, porque Santa Cruz de la Sierra dependía del virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. Entonces no es que tenemos un argentino, tenemos un hombre que vino a la lucha de la guerra de la independencia porque pertenecía a la misma unidad política administrativa del Imperio Español, que era el virreinato del Río de la Plata. Entonces Warnes es un cruceño más. Él en Santa Cruz, como dice el libro, logra hacer realidad todas sus ideas. Porque sabes que generalmente vemos al héroe, vemos al militar, no vemos la persona. Este libro es una biografía muy interesante sobre la persona.
¿no? Y su contexto. Warnes es una familia en realidad de origen irlandés que pasa a Flandes, que era del Imperio Español, de ahí se van a vivir a España y de España se van a Cartagena de Indias. Eran comerciantes y de Cartagena de Indias una parte de la familia se va a vivir a Buenos Aires, un puerto que tenía muchísimo futuro comercial. Y bueno, Warnes nació en 1770, es un hombre ilustrado, es un liberal, es un hombre que está luchando por esas nuevas ideas producto de lo que está pasando en el mundo. Él era amigo de Belgrano, amigo de Castelli, amigo de Moreno, o sea, no era un hombre, un militar perdido, era un militar que está muy vinculado a esas ideas. Su padre mismo había sido miembro del Cabildo, o sea, es un hombre que conoce la lucha política. Warnes había luchado había estado defendiendo la banda oriental, lo que hoy es Uruguay. Incluso él intentó recuperar los 7 pueblos de misiones jesuitas que existían en Uruguay, pero lamentablemente los portugueses, en guerra con el Imperio Español, le quitaron las misiones a lo que hoy es Uruguay y nunca más regresaron a Uruguay. Pero Warnes ya tiene ese primer contacto con las misiones jesuíticas de Uruguay. De ahí lucha contra la presencia inglesa. Los ingleses invaden Buenos Aires en 1806. Él es un activo luchador y cuando estalla la guerra de independencia, cuando se saca al virrey de Buenos Aires y va a presidir Cornelio Saavedra, que la gente dice, un boliviano. No era boliviano, era potosino. Y como potosino era rioplatense, pertenecía a ese virreinato. Warnes está ahí. Warnes se organiza con Belgrano. Él va a luchar por la independencia de Paraguay. Viene a lo que es el Alto Perú, es decir, la zona andina de Bolivia. Y estando él allá, Belgrano lo nombra gobernador de Santa Cruz de la Sierra en 1813. Mira, vos me parece súper interesante, ya lo has dicho en alguna otra oportunidad, pero creo que vale la pena remarcar, es esta aclaración de este dato histórico, ¿no? No es que era argentino, boliviano, uruguayo, porque no estaban constituidas esos países, las repúblicas o los países como tales en ese momento. Eran virreinatos. Claro. Y después se convirtió en provincias del Río de la Plata, ¿no? Como era el virreinato del Río de la Plata, que cuando sacan al virrey se comienzan a llamar provincias unidas del Río de la Plata, ¿no? Que recién en 1853 se llamará Argentina, ¿no? Pero ese espacio era el mismo. Entonces no es que es un argentino que tenemos en la plaza, ni un boliviano el que inicia la independencia en Buenos Aires, son rioplatenses, porque el espacio rioplatense es esto. Incluso vemos que los hermanos de Warnes habían estudiado aquí en Chuquisaca, hay una familia Warnes. La figura de Warnes es una figura muy importante, ¿no? Poco conocida en la Argentina, por eso es que este historiador se dio el trabajo y como vos has visto, es una edición de lujo con muchísimas... Espectacular. Las ilustraciones. Mira la nitidez de las ilustraciones, lo que más me sorprende, la calidad de la ilustración. Así es con muchísimas ilustraciones, muchas figuras de Warnes. Él usa también artistas locales como Carlos Sirvián, pero muchas ilustraciones que existen en Buenos Aires, ¿no? Entonces, Warnes es creo yo, el ejemplo de lo que eran estos hombres de la guerra de la independencia. No solamente soldados o militares o héroes, sino fundamentalmente hombres que están creyendo en la libertad, en el libre comercio, en las nuevas repúblicas, ¿no? Entonces, Warnes viene a Santa Cruz de la Sierra en 1813. Durante su gobierno es que se dan esas 3 grandes batallas, la batalla de Florida, ¿no? Esa batalla de Florida que es acá en las cercanías de Santa Cruz, en la que también vemos una disputa con Arenales. ¿Quién era Arenales? Era un español que se había pasado al ejército patriota, pero él lo menospreciaba a Warnes, ¿no? Entonces había todavía esa pugna entre el americano que está luchando por la patria y este español que todavía quiere, pese a que fuera patriota, que quiere mantener, digamos, esa supremacía española, ¿no? Entonces, muchos pueden defender a Arenales, pero creo que Warnes tiene su verdadero logro en la batalla de Florida. Es un héroe de Florida. Lamentablemente mostraba Carlos Valverde, no sé si lo viste en uno de sus programas, que el municipio de Buenos Aires,
durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, puso a los héroes de Florida, quechua y aymara, cuando el ejército que luchó en Florida fue el ejército cruceño. En todo caso, los camba flecheros, como se llaman, a los chiriguanáes que estaban apoyando. Pero indignado quedó Carlos Valverde cuando vio esa placa, ¿no? Y eso demuestra que los políticos no quieren reconocer la historia y solamente tienen ideología, ¿no? Porque el ejército que derrotó a los españoles en Florida fue el ejército cruceño dirigido por Ignacio Warnes. Y esa derrota fue tan importante que no permitió nunca más, la derrota de Florida en 1814, que los ejércitos realistas bajen, o sea, bajen hacia el sur, y eso va a garantizar para siempre la independencia de lo que hoy es Argentina, ¿no? Entonces Warnes tiene un rol importantísimo. Perdón, y de ahí... No hay un vasito de agua, por favor. No, yo tengo. Y desde ahí Warnes va a comenzar toda su lucha. Warnes, él había sido formado en las escuelas para formar soldados en Buenos Aires. Él era de los blandengues, es decir, de una compañía que estaba en el Río de la Plata, en Montevideo, ¿no? Entonces era un hombre que conocía muchísimo esa realidad, y cuando él llega a Santa Cruz se da cuenta de que era necesario formar su propio ejército. Y él va durante 3 años formar en lo que es San Roque, lo que se llamaba el barrio de la Pólvora, justamente porque ahí él establece sus cuarteles, comienza a formar jóvenes, los pardos, los negros libres, comienza a hacer costurar los uniformes para el ejército cruceño que sirvían Oye, debería mantenerse el nombre del barrio, ¿no? La Pólvora. La Pólvora. Si la gente pasa por el Museo de la Guerra de la Independencia, que está en la esquina sur-oeste de la Plaza 24 de septiembre, va a poder ver estas ilustraciones. Entonces, Warnes crea un ejército propio, pero no solamente lo crea juntando gente, sino que les enseña a usar pólvora, comienzan a crear a fabricar sus propias armas, ¿no? Entonces, es un hombre muy importante. ¿Cuántos años tenía Warnes? Cuando llegó a Santa Cruz de la Sierra, 43. Cuando llegó Oye, qué joven. No, bueno, 43 años tenía cuando llegó pero a en esa época ya eran viejos, ya ¿no? era un hombre mayor, pero era un hombre con muchísima experiencia. Llega a Santa Cruz de la Sierra en 1813, él nació en 1770, tenía 43 años, lucha contra Blanco, ese ejército español, garantiza la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y de ahí recupera Chiquitos. Mira, si vos podés ver... Warnes, como te decía, no era solamente un soldado, ¿no? Aquí el autor publica la proclama que hace Warnes a los chiquitanos, ¿no? Él ya había conocido el mundo misional en Uruguay y ahora él les dice, los queremos a ustedes liberar, que sus productos puedan venderse en todas partes, que ustedes se conviertan en verdaderos productores de todo lo que se vendía de ustedes, a través, por supuesto, de las misiones, que ahora ellos directamente. Entonces ahí vemos ese liberal que está buscando la libertad de comercio. Él derrota al ejército realista que estaba afincado en una estancia jesuita entre San José y San Rafael. Las capitales de lo que eran las misiones de Chiquitos podían cambiar, podían estar un tiempo en San José, después en Santa Ana. Entonces él derrota a Udaeta y Alto Laguirre, que eran los jefes realistas, y garantiza el territorio de Chiquitos para lo que hoy es Bolivia, porque cuando Warnes los expulsa va a consolidar ese territorio. Él sale de Santa Cruz de la Sierra esperando el tiempo seco, se va a Chiquitos y desde San José parte con su ejército y en octubre de 1815 derrota a los realistas en Chiquito. En una batalla importantísima, los realistas que sobreviven se van al Imperio Portugués, a lo que hoy es Brasil, y Warnes garantiza ese territorio. Y luego regresa a Santa Cruz de la Sierra y bueno, lamentablemente el 21 de noviembre de 1816 va a ser derrotado por la fuerza de un ejército mayor, porque en realidad el factor numérico fue determinante. El ejército de Warnes, si bien era un ejército que él había formado, que tenía ya algunas milicias anteriores, pero era un ejército muchísimo menor que el ejército de Francisco Javier Aguilera, que lo derrotó
en esa batalla aquí a la salida de Santa Cruz de la Sierra, ahora en Segundo Anillo, ¿no? Antes eran las goteras del pueblo, en el Segundo Anillo, en lo que mucha gente dice la Plaza Fátima, pero es la Plaza del Pari, en honor que ahí fue donde se encontraron los mayores restos humanos. Que se ha hecho un acto, una actividad. Así es. En el 2016, sí, ¿no? Hay unos lindos murales elaborados por Carlos Silvián, financiados por el municipio de Santa Cruz de la Sierra, que realmente merece que la gente lleve a sus hijos y vea, porque es una plaza interesante. Lo penoso es que la hagan mercado, ¿no? Ahí hay más de 1000 muertos y el municipio debería preservarlo como un memorial, un campo histórico. Ahora que está en plan de relocalizar a los mercados, creo que vale la pena volver nuevamente, porque ya vos has hecho esta interpelación, has puesto este dato histórico en valor, como muchos otros que estuvieron presentes en esa actividad. Sí, de la Sociedad 2016, Geográfica. La Sociedad Geográfica. Porque cada vez que le invito a Paula Peña, siempre me queda esta sensación, digo, ay, por suerte existe Paula Peña. Gracias, o la Maya. Sociedad de Estudios Existimos Geográficos, varios. no sé. Sí, pero bueno, yo de la que abuso es de Paula Peña. Porque justo anoche que comentaba con alguna gente allá entre los Rotarios, les decía, porque les comenté, ahora coincide la presentación de este libro, me hubiera gustado estar aquí a una cuadra, ¿no? Y le digo, nos hace muchísima falta a los cruceños recuperar gran parte de la memoria histórica de nuestra historia, ¿no? Sí. Warnes, como vos decís, es una figura central. Este libro tiene el valor de mostrarnos a la persona, al ser humano, seguramente. Así es, con sus ideas. Ya está a la venta. Está a la venta en el Museo de Historia y también va a estar en librerías a partir del día lunes. ¿Cuánto cuesta este libro? 100 bolivianos. Te dije que es barato para lo que cuestan los otros libros, ¿no? Y sobre todo porque tiene mucha ilustración, mucha información, ¿no? Y como digo, si bien es cierto, en el último tiempo se han presentado varios libros sobre Warnes. El año pasado Nino Gandarillas presentó un libro, pero después Norberto Benjamín Torres, un chuquisaqueño, presentó un libro sobre Warnes. Se destaca la presencia de Warnes en Santa Cruz de la Sierra, o más la presencia en la lucha militar. Sin embargo, este libro es un libro mucho más integral, es también como una historia cultural, no es solo una simple biografía. Te muestra a la familia Warnes y por supuesto a través del protagonista, que es Ignacio Warnes. Pero mira, mucha parte de la familia Warnes vivió en Sucre. Hay Warnes. Yo he tenido el año pasado una alumna Warnes. Yo te iba a preguntar, nunca he conocido a alguien que apellide Warnes. Sí, en los valles hay Warnes, tuvo hijas. Una interesantísima historiadora uruguaya estuvo en Santa Cruz de la Sierra porque ella hace una historia, dice, Un paso detrás del héroe se llama su libro, en el que estudia a las mujeres, ¿no? Porque generalmente la guerra de la independencia solo nos muestra a los hombres, pero detrás de estos héroes siempre ha habido una mujer, y en el caso de Warnes, ella la muestra, ella estudia a Velasco, a Manuela Velasco, que era, digamos, el paso detrás del héroe en Santa Cruz de la Sierra. No, es muy interesante la figura de Warnes, y es interesante el libro porque, como te digo, no nos muestra solamente al héroe militar, al que gana o pierde una batalla, al estratega, sino a la persona, a las ideas, al revolucionario. Y como él dijo, a vencer o con gloria morir, él murió convencido de la necesidad de la independencia, de la libertad, ¿no?, por la que ellos luchaban. O sea, era una generación de hombres formados en Chuquisaca, formados en Buenos Aires, que estaban convencidos, ¿no? Porque la única manera de transformar es cuando tenés una generación convencida de que el cambio es necesario. Y eso fue lo que hicieron los hombres de la independencia de América. Mira, Warnes tiene una hermana que se casa con Prieto, presidente de Chile. O sea, para que veamos que en América nos movíamos mucho, ¿no? A veces creemos que la gente no se movía, pero por el contrario,
la hermana de Warnes casada con el presidente de Chile, Warnes libertador de Santa Cruz, pero también estuvo en Uruguay, también estuvo en Paraguay, también estuvo en Argentina, ¿no? Sus otros hermanos quedaron en Chuquisaca, lo que hoy es Sucre. O sea, son familias, como es la realidad latinoamericana, que están presentes no solo en un pequeño espacio, sino un espacio ampliado de lo que fue el Virreinato del Río de la Plata. Paula, ¿qué otros hallazgos destacás en esta investigación y que ha dado en este libro de este historiador argentino? Fundamentalmente nos muestra la dimensión humana. Hasta ahora lo que conocíamos era, como digo, al héroe. Y a veces pues los mitos no nos hacen bien, ¿no? Yo creo que es necesario ya ser más críticos y no repetir como se repiten... pueden repetir los políticos sobre las figuras. Es importante ver más allá del héroe. En Bolivia, Maggie, creo que todos simplemente destacamos o a los héroes militares o a los héroes, a los presidentes, ¿no? Pero no somos una sociedad que ponga en valor a otro tipo de héroes, digamos, ¿no? Si vos ves el estudio de un gran empresario, siempre va a estar vetado, ¿no? Si hablamos de Nicolás Suárez, pero nadie pone en valor lo que hizo por lo que hoy es Pando y el noroeste o Antonio Bacadíes. Siempre le vemos algo absolutamente negativo porque los que generan riqueza son mal vistos en nuestro país, ¿no? En otros países no, en otros países el que genera riqueza está visto como un hombre que genera empleo, que lleva a la transformación. Y creo que ya es hora que nosotros también pongamos en valor, como vos decías, nuestra propia historia a través del estudio crítico de los personajes. Que Warnes tuvo problemas con algunos cruceños, sí, los tuvo. Que tuvo problemas con Arenales, los tuvo. Pero esa es la dimensión humana, ¿no? No es solamente mostrar al que es capaz de organizar una tropa, derrotar o ser derrotado. Porque además trato de imaginarme cómo era en ese momento, ¿no? Cómo era armar un ejército, cómo era lidiar con una guerra, cómo era enfrentar batallas, cómo se movían. Exactamente. Como nosotros los cruceños en la Guerra de la Independencia no tuvimos ingleses que nos la financien, porque en el caso del Perú, el mismo Bolívar tiene apoyo de Inglaterra, porque por supuesto le interesa a Inglaterra que estas colonias queden libres para establecer el comercio. Los ingleses llegaron con comitivas importantes al Perú, a Venezuela, a Buenos Aires, pero ¿y en Santa Cruz de la Sierra quién financió la guerra? La financiamos los cruceños. Porque aquí, ¿a quién le interesaba venir a la última frontera? ¿A quién le interesaba venir a este lugar perdido? Incluso ni siquiera Bolívar sabía que existía. Cuando uno lee las cartas de Bolívar, él no tiene idea de la existencia de Santa Cruz de la Sierra, ni siquiera la nombra. Hay una carta que a mí me parece que es un ejemplo clarísimo, que él dice, sí, hemos llegado a la audiencia de Charcas, ¿no? Aquí hay 5 provincias que están, digamos, bajo la audiencia o el Alto Perú. Y dice La Paz, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y la quinta es Santa Cruz de la Sierra. Pero no la nombra. Pero no la nombra porque no sabía de su existencia, ¿no? Entonces, fíjate que venir al último rincón del mundo a defenderlo supone nomás un convencimiento ideológico importantísimo. ¿Y quiénes financiaron esta guerra? Los propios cruceños, muchas mujeres cruceñas que gastaron su fortuna financiando la guerra, costurando los uniformes, apoyando, muchas sirviendo incluso de espías, ¿no? Sacando información del otro lado, porque la pobreza cruceña era real, pero también real era el convencimiento de esta gente de lograr su libertad e independencia y que no dudaron en poner en riesgo su riqueza con un objetivo que era la libertad de su pueblo. Vos sabés que me quedo imaginando cómo van apareciendo, ¿no?, las determinantes en la historia para que terminemos siendo lo que somos ahora, o sea, el país físicamente, geográficamente. Porque cuando te escucho, Paula, y graficás también cómo estaban formadas las poblaciones en ese momento, a quienes pertenecían,
territorialmente, físicamente. Digo, ¿cómo se fueron configurando nuestros países de la forma que se configuraron? Mira, Maggie, nosotros todos hemos aprendido en el colegio que en 1825, cuando se da la Asamblea Deliberante que va a crear Bolivia, esa asamblea preguntan, ¿no? ¿Quiénes quieren unirse al Perú? ¿Quiénes quieren unirse a la Argentina? ¿Y quiénes quieren, a la Argentina lo decía, a las Provincias Unidas del Río de la Plata? ¿Y quiénes quieren ser un país libre e independiente? Pues hubo diputados que votaron por unirse al Perú. Pues había también diputados que buscaban unirse a Buenos Aires. Eso es una realidad. Y hubo otros, en el caso nuestro, Seoane, también una figura muy desconocida en nuestra historia. Todos saben que Seoane es una calle, ¿no? Es la calle Seoane, Pero por nadie, donde pasan los micros. ¿no? Además, ¿no? La calle Seoane, por donde, lo mismo que la calle Arenales, ¿no? Que es por enemigo, o sea, enemigo interno de Warnes, ¿no? Pero para mucha gente, esos son nombres, ¿no? Yo siempre digo, una vez estaba con niños y le digo, ¿saben quién es Andrés Ibáñez? Y dicen, mi provincia, profesora, mi provincia. Entonces, son nombres. Y esos nombres tenemos que llenarlos de contenido, ¿no? Y publicaciones como esta es las que nos ayudan a los historiadores, porque el trabajo es mucho, a poder difundir mejor entre nuestra gente. Ahora, estabas hablando de cómo se definió Vuelvo hacia atrás. Entonces, en 1825, los que pertenecíamos administrativamente a la audiencia de Charcas, que éramos 5 provincias independientes, Santa Cruz de la Sierra, desde su creación en 1560, la gobernación es una unidad política administrativa del Imperio Español, que puede haber pertenecido al Virreinato del Perú, que después se pasó al Virreinato del Río de la Plata, pero es una unidad política del Imperio. Estas unidades están en lucha. 1825 hay intereses colombianos, porque Bolívar representaba a los ejércitos del norte. Hay intereses de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hay intereses peruanos, hay intereses de nosotros los que vamos a ser bolivianos, hay intereses del Imperio Portugués. O sea, 1825 hay mucha presión. Incluso antes de que se dé el Congreso que dio origen a Bolivia, los portugueses, el gobernador de Mato Grosso invade Chiquitos. Él llega hasta San Miguel de Chiquitos, se roban toda la platería. ¿Y quién va a defender? Va a ser el ejército cruceño. La historia tradicional dice, el emperador de Brasil le tuvo miedo a Sucre, pero en realidad cuando Sucre se enteró de la invasión brasileña a Chiquitos, ya los brasileños, los portugueses, habían sido retirados, porque también el emperador de Brasil no quería tener más problemas, ¿no? Entonces, los cruceños estamos soportando también esa presión de los vecinos, ¿no? 1825, los dos que van a la asamblea deliberante que va a constituir Bolivia son Seoane y Caballero. Seoane representando a Santa Cruz de la Sierra, Caballero representando a Valle Grande. El representante de Mojos no llega, el representante de Cordillera no se elige porque era una zona habitada fundamentalmente por chiriguanáes y por las condiciones electorales de ese momento no se elige, y el representante de Chiquitos que llega a fines de agosto, pero llega a la asamblea que da origen a Bolivia, ¿no? Entonces, Bolivia en 1825 se crea con Santa Cruz, con Potosí, con Cochabamba, con Chuquisaca y con La Paz. Y en la asamblea constituyente, la primera asamblea constituyente de 1826, se decide crear un nuevo departamento, el departamento de Oruro, y Tarija, que dependía del obispado de Salta, pide pertenecer a Bolivia. Entonces ahí vemos esta figura de Tarija que eclesiásticamente dependía de el obispado de La Plata, pero administrativamente siempre dependió de Potosí, y por eso decide unirse a Bolivia. Mira vos que es toda una complejidad, pero hay que entenderla, y lo más importante es desprendernos de esos chauvinismos, ¿no? De que Juana Zurduy era argentina, no sé, boliviana, de que Cornelio Saavedra, ni bolivianos ni argentinos, todos éramos rioplatenses, y esta gente se movía muchísimo y luchaba
por la independencia y por la salida del Imperio Español. Ahora, estoy pensando en el autor del libro, Warnes. Me gustaría que digas, Cortingo, ¿quién era Belgrano? Porque mucha gente que está escuchando dirá, ¿quién es Belgrano? ¿No? Bueno, Belgrano es un importantísimo, era cónsul, se llamaba cónsul a los que se dedicaban al comercio en la Argentina y es uno de los líderes más importantes, de los militares más importantes de la independencia de Argentina. Y aquí también quiero destacarte algo que poca gente lo sabe. Cuando Warnes llega a Santa Cruz de la Sierra en 1813, en ese momento iba a darse el primer congreso del Río de la Plata, para ver qué hacer con las Provincias Unidas. Y aquí el autor saca justamente una copia del informe del Cabildo de Santa Cruz de la Sierra que le hace llegar al directorio en Buenos Aires diciendo quiénes son, te lo voy a mostrar, quiénes son los 2 diputados de Santa Cruz de la Sierra que van ahí lo tenés, que van a ir al Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Cosme Damián Oturbey y Antonio Suárez, ¿no? Van a ser elegidos por el Cabildo de Santa Cruz de la Sierra como representantes de Santa Cruz de la Sierra ante las Provincias Unidas del Río de la Plata. Mira qué letra más bella, ¿no? Esta era una obra de arte. En esa... ahí dice el ilustre Cabildo, ¿no? De Santa Cruz de la Sierra. Habiéndose... Ahí lo tenés no sé transcrito al otro lado. Pero me llama la atención, la H tiene que ver, este es un dibujo. Esta es una obra de arte. Entonces, esa es toda esa correspondencia que está en Buenos Aires. Entonces, yo aquí también quiero agradecerla públicamente al Consulado General de la República Argentina. Cuando se inició los bicentenarios, cuando se iniciaron todas estas celebraciones del bicentenario, el Consulado General de la República Argentina en Santa Cruz de la Sierra tuvo la deferencia de regalar al Museo de Historia una copia digital del archivo de Arenales. Esta copia digital, que son más de 2.000 documentos, están libres para el acceso de nuestros historiadores y esto ha permitido también que muchos de nuestros historiadores puedan producir nuevos libros y nuevos artículos, ¿no? Anoche estaba en la presentación el cónsul de la Argentina en sí. Santa Cruz de la Sierra. Sí, el Consulado de la República Argentina siempre ha tenido esa deferencia. El Museo de Historia está agradecido y más agradecidos estamos, por supuesto, todos los historiadores, porque tener esta documentación aquí es algo que nos permite trabajar localmente y no tener que viajar a Buenos Aires para poder revisar esos archivos, ¿no? Yo voy a hacer cuestión de decir, para que vean cómo es importante la existencia de un museo de historia. Y de un archivo. De un archivo como el que tiene el museo, ¿no? No, es que si no hay una institución formal que representa al museo, que representa al archivo, la historia se va y no la recuperas más porque... todos somos pasajeros, no va a haber testigos de lo que ha pasado en 1700, en 1800. Saco esta colación porque ¿cómo anda nuestro proyecto de la... ¿De restauración? No, aparte. No, el proyecto ¿verdad de la restauración no anda. Está lento. Sí, está por parado. Falta de plata. Está parado en la alcaldía. No es la alcaldía, es la universidad. En la universidad. Está parado en las instancias donde se paró. ¿Las burocráticas? Así es. Lamentablemente el proyecto de restauración, ¿no? Pero semejante edificio maravilloso que es el sí. museo. Ojalá pues tomen conciencia las autoridades y de una vez le den el visto bueno para poder iniciar el proceso de restauración que es tan importante, ¿no? ¿De quién depende, Paula? De las autoridades superiores de la universidad. Rector, vicerrector. Exactamente. ¿Ilustra el Consejo Universitario? No, sobre todo las autoridades ejecutivas, ¿no? Porque el proyecto que fue presentado ya fue aprobado por las instancias, incluso por el Ministerio de Hacienda. ¿Cuándo fue eso? Estamos desde el 2012, esperando que... Estamos hablando de 6 años. Sí, que avance, sí. Y lamentablemente, pues, las lluvias deterioran, ¿no? Entonces,
esperamos que en este año pueda salir y podamos nosotros, este año que es importante para la universidad porque son 100 años de la autonomía universitaria en el mundo con el Manifiesto de Córdoba, pero sobre todo son 80 años de la existencia de la nueva Universidad Gabriel René Moreno creada por Germán Busch, ¿no? Hija, que no vaya a pasar lo que está pasando. Yo vi que se cayó, la derrubaron la casoneta, la casita Así esta es. de la Suárez de Figueroa, esquina René Moreno. Así es. La de al frente está a punto de caerse. Es que las lluvias y usted... Bueno, pero es que la gente las abandona, ¿no? Hace de todo para que se caigan nomás, porque como no pueden hacer nada. Claro, no es el caso, nosotros no lo hemos es el abandonado. caso del Museo de Historia. No, tratamos pero yo de te iba a decir apuntalarlo como se pueda. de la carrera de Historia. Bueno, la carrera de Historia, nosotros ya hicimos la versión de la maestría, tenemos 30 personas que están trabajando, pero sí es necesario que las personas comiencen, que tomen conciencia de la necesidad, ¿no? Y vos decías del archivo, nuestro archivo es pequeño, pero tenemos documentos desde Ñuflo, desde la fundación. Es un archivo que ahora está siendo reorganizado. También esperamos que tener el apoyo de las autoridades para poder terminar en ese proceso. El archivo, el catálogo está colgado en línea, entonces muchísimos de los investigadores ya nos escriben diciendo vamos a ir en tal fecha y ya saben lo que quieren, ¿no? No hemos logrado digitalizar el archivo y subirlo, porque eso no tenemos la posibilidad económica de hacerlo, pero sí tenemos la posibilidad de poner los catálogos en línea, lo que no sabes cómo ayuda a que los investigadores vengan, pero por sobre todo que mucha gente que no estaba interesada en hacer historia de Santa Cruz ahora está. Por ejemplo, hay un muchacho, hijo de bolivianos, que emigraron a los Estados Unidos, está estudiando en Estados Unidos historia y ya ha venido. Otro muchacho, hijo de bolivianos, que vive en España. Y así estos chicos que tienen la posibilidad de estudiar historia están ya interesados en volver a sus orígenes y eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Porque los que estamos aquí somos pocos, como vos has dicho, pero a pesar de que somos pocos hacemos todos los esfuerzos. El doctor Pareja, Eric Soria Galvarro, que acaba de publicar esos 2 tomos importantísimos de documentos sobre Santa Cruz de la Sierra, Isabel Combes, que produce un montón en términos de antropología, ¿no? Entonces, estamos trabajando, mucha gente, no tantos como quisiéramos, pero hacemos lo que se puede, estamos publicando, pero lo más importante es que lo nuestro sea conocido para que también otros vengan y estudien, ¿no? Estoy pensando en cómo sería fantástico tener en varias versiones, una formal, completa y otra para las escuelas, para los colegios, con las figuras. ¿Quién era Suárez? ¿Quién era Arenales? ¿Quién era Ugarne? ¿Por qué se llama Republiquetas una calle? ¿No? ¿Quién era Mercado? Oye, todas las... Claro, para que no crean que es su calle o su provincia. No, porque la calle Mercado puede ser el Mercado Los Pozos, no sé, Claro. la gente no tiene todavía noción. O mucha gente confunde Arenales, las calles Los Arenales, dicen, no le digo, no, Claro. es el Arenal y calle Arenales, ¿no? Porque es diferente. no es el parque El Arenal. Sí, en eso la verdad yo agradezco. Nosotros te hemos traído esos folletitos. Sí. Sería importante que la alcaldía, que La primera ingeniero versión que estaba de la hoguera el ingeniero Jorge, sí, la de la hoguera fue importante, pero Bellísima. que el ingeniero Jorge el ingeniero Jorge Landívar ya nos republicó unos folletitos sobre la fundación y sobre la guerra de la independencia, y aunque no creas, no sabes cómo nosotros tenemos visitas en febrero y en septiembre, y esos folletos satisfacen a los niños, sirven. Hablando de Jorge, del ingeniero Jorge Landívar Roca, estuve visitándolo esta semana a raíz de este incidente de los cienciólogos. Me regaló este librito, Santa Cruz de la Sierra, una ciudad rebelde, de Homero Carvalho. Es una republicación, ¿no? Y además me puse a conversar con Jorge y le dije, Jorge, cuánta historia. Lo mismo me pasa cada vez que hablo con el doctor Carlos Dabdú, o ayer que lo vi a Chichi Méndez entre los Rotarios. Cuánta historia no la estamos pasando a papel, ¿no? Y se va a morir con los testigos de... Estoy hablando de historia reciente, no de la más... no de Ñuflo de Chávez, de las luchas cívicas. Pero estamos llegando al final, no quiero que te vas sin antes 3 cositas. Primero, qué coincidencia maravillosa para el autor argentino, el historiador Paul Dugal,
ir a las misiones de Chiquitos, no sé hasta dónde va a llegar. Él quiere llegar hasta, o sea, aprovechó venir en este momento del Festival de la Música Eso te iba a decir, Barroca. va a visitar las misiones cuando están esos templos ahorita hermosos, maravillosamente llenos de música barroca y renacentista. Por el Festival Internacional de Música Renacentista Barroca Americana Misiones de Chiquito. El festival se llama Misiones de Chiquito y espero que no se pierda ese nombre, ¿no? He visto muchos intentos de querer cambiar el nombre del festival. Espero que APAC tenga la fuerza suficiente para defender el nombre del festival como fue creado, Festival de Música Renacentista y Barroca Americana, Misiones de Chiquito. Si bien el festival está saliendo más allá de las fronteras cruceñas, lo que evidentemente es interesante, pero que no pierda su esencia, porque Santa Cruz de la Sierra fue la única puerta a las misiones jesuíticas. Eso lo quiero decir y recalcar. Los padres jesuitas no llegaron a fundar las misiones en 1691. Los padres jesuitas fueron traídos a Santa Cruz de la Sierra por Lorenzo Suárez de Figueroa en 1587. En la fiesta de Corpus del 1587, el año pasado se celebraron los 400 años, el padre Enrique Jordá publicó un libro. Estos jesuitas llegaron, Maggie, y empezaron su labor evangelizadora que culmina 100 años intentando evangelizar, finalmente logran fundar las misiones en Mojo y las misiones en Tiene Chiquito. un freno abrupto con la expulsión de los jesuitas. Claro, pero no fue la que termina. única puerta a las misiones jesuitas, tanto de Mojos y Chiquito, es la residencia de los padres jesuitas en Santa Cruz de la Sierra. ¿Y sabe dónde era esa residencia? Donde ahora está la universidad. Ahí estaba la iglesia de la Santísima Trinidad, que se le decía el Sagrario, y lo de atrás era la residencia de los padres jesuitas que vinieron a Santa Cruz de la Sierra traídos por Lorenzo Suárez de Figueroa y desde 1587 hicieron una labor evangelizadora que va a dar esos frutos importantísimos que fueron las misiones. Ve que es importante de todas maneras que pongas sobre el tapete este tema, porque ya yo estoy advertida y voy a hacer cuestión de Estado para ver qué es lo que... Yo siempre digo el nombre, aunque sea larguísimo, porque creo que esa es la identidad del festival, ¿no? Y esa es la identidad que refleja todo lo que recoge este festival. Sí. Digo, qué belleza para el argentino que va a estar allá justo en este momento. Él decidió venir en este momento justamente para aprovechar y conocer Chiquitos, el Chiquito donde estuvo Warnes, pero también el Chiquito de esa música que es tan importante, que fue escrita por los propios nativos y que ha sido guardada gracias a la conciencia de esta gente, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, Maggie. Ojalá APAC defienda las misiones jesuitas. No, ojalá Chiquito. No, tiene que hacerlo, ¿no? Sí, espero que sí, que no cambien el nombre, porque cambiar el nombre sería realmente una afrenta contra la historia. Ojalá que no, y tiene que ser no, porque estamos ahorita hablando precisamente de cómo vamos perdiendo partes que son importantísimas. Mira, el gobierno, fíjate, en sus propagandas pone misiones de Chiquito, ¿no? Ha eliminado el término jesuita, ¿no? Pero en realidad yo veía en Uruguay, que es un país que quemó sus misiones jesuitas en plena guerra de la independencia. Las otras 7 pueblos pasaron a Brasil. No sabes cómo ya han incluido ese recorrido de ruina en su recorrido turístico. Paraguay también son ruinas, y nosotros que tenemos los pueblos vivos estamos peleando para que se tome conciencia de la verdadera dimensión. Paula, Mónica Moreno Vargas dice: un orgullo para las mujeres tener a una representante como Paula. Gracias. Saludos a la licenciada Paula Peña, un orgullo haber tenido el privilegio de que ella sea mi docente en ciencias políticas, la misma Mónica. Goretti Barba Ruiz, una gran historiadora, saludos. Y Fernando Ceja Solano también te está mandando saludos. Paula, sé que tenés que irte, tenés una actividad y quiero aprovechar que hagas el anuncio cortito. Bueno, invitamos a todos. Orquifest, ¿no? Es la 10ª versión del Orquifest. Es muy interesante esto porque las orquídeas, decía don Efraín Barberica Yaú, no sé si lo conociste, el padre de Alejandra,
Barberí. Sí, Bueno, un claro. hombre interesantísimo, vicerrector de la universidad, súper estudioso de lo nuestro. Él logró demostrar cómo para los chiquitanos, la orquídea era su flor emblemática, incluso la utilizaban para muchas enfermedades, incluso enfermedades del corazón. Entonces, la orquídea forma parte de nuestra identidad. Creo que la ciudad ha declarado la catleya como flor oficial, pero es importante ir a ver esta muestra de orquídeas, porque no es solamente ir a comprarse orquídeas. Ahí hay un concurso de orquídeas nativas y vas a ver las cosas, las flores más hermosas, ¿no? Realmente es un espectáculo para la vista poder ver. Personalmente no me gustan mucho las orquídeas, pero no puedo negar su belleza. O sea, eso es absolutamente innegable. Y no solamente se exponen las flores ganadoras, nuevas especies, se premia a los biólogos que son tanto que están recuperando las orquídeas, porque solamente pensamos ahí, se tira una hectárea de monte y mata especies de todo tipo, ¿no? No solamente vegetales, sino también incluso animales. Entonces, esta gente está recuperando esas orquídeas que están perdidas o que se están por perder. Se dan cursos hoy en la tarde, mañana en la mañana, el domingo por la tarde, a la gente que quiera aprender, porque no es solamente comprarse la planta y bonita y ponerla y de ahí botarla, sino poder cuidarla como se debe y sobre todo tomar conciencia para que los depredadores de orquídeas, así como hay vendedores de animales callejeros que luchan, también hay gente que arranca las orquídeas para venderla por 2 pesos y está destruyendo nuestro patrimonio. Hija, eso me tocó ver nada vegetal. menos que en el Festival de Orquídeas de Concepción, toda la formalidad, y al frente en la plaza eran ayoreos en su mayoría, vendiendo orquídeas Arrancadas. a 1 peso, a 2 pesos, a 5 pesos arrancadas. O sea, el y santuario acaba que con se llama El Encanto. Eso es lo peor. Acaba con la planta, que la dejan, porque la arrancan como sea, y tampoco te va a servir a vos, ¿no? Entonces, que la gente tome conciencia de la importancia de las orquídeas en nuestra cultura. La verdad que la gobernación ha apoyado muchísimo, pero sobre todo es el trabajo de Zaira Duque, de Cecilia Hurtado, de la doctora Yamile Torres y de muchísimas otras que no quiero seguir nombrando para no dejar a muchos de El lado. Orquifest es hoy y mañana en el Museo de Historia. En el patio del Museo de Historia. Ahí en la calle Junín, a media cuadra de al la frente del plaza. Correo. Organiza el museo junto con el gobierno municipal. Sí, pero en realidad los verdaderos organizadores son los amigos de las sí. amigos de Y las ellos orquídeas en Bolivia. algo así. Sí, ellos son una organización que no sabes cuánta gente se forma y cuánta gente comienza a producir, a tener sus propias orquídeas. O sea, no Para tu felicidad, Paula, es está la en primera foto plana. principal del diario El Deber, en su edición de hoy. O sea que ya saben. O sea, aunque sea para mirar la belleza de la naturaleza, vaya, es gratis, no se cobra nada. Si quiere se compra, si no quiere no se compra, pero merece la pena ver esos ejemplares. ¿De qué hora a qué hora va a estar Está abierta abierto de 10 a 7, porque como es en el patio es con luz natural, ¿no? De 10 a 7, y el domingo de 8 a 7. Vayan. Pasa vos, Maggie, para que veas, o sea, no necesitan comprar, disfruten Pero de es que ver esa. a Porque uno le vienen ganas de comprar, no son tan a mí me encantan, te cuento. A Susana también. Susana tiene en su departamento sus orquídeas maravillosas. yo tengo amigas que están esperando las 10 de la mañana para entrar porque dice después se llevan las mejores, ¿no? Porque a esa hora están. Pero vayan porque es muy lindo para la vista. Paula Peña, muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Me toca ya No, gracias que nos a vos, despidamos y me toca ir a un corte. Vamos a ir a un corte escuchando. ¿A quién nos toca esta vez? A esto le encanta a mi madre y a mi hermana, Juan Gabriel.